entonces les voy a pedir que manifiesten presente o su nombre para efectos del registro de asistencia. Presente, Buenas profe. tardes, Guzmán, profe. De acuerdo. Presente. Buenas tardes, profe. Víctor Ascuntar, Presente, profe, presente. Presente, profe. Presente, profe. Jorge Fernando. Presente, profe. Presente, profe. En vivo, presente, Presente, profe. profe. Presente, profe. Presente, profe. Presente. Bueno, la clase pasada pues estábamos mirando como esa evolución del Estado y hemos venido haciendo como un recuento, entre comillas, histórico, muy breve, de lo que ha sido la evolución del derecho a la evolución del Estado y llegamos al tema del surgimiento de los derechos, digamos, que es el camino que nos va a llegar ya al ejercicio de derechos y obligaciones, que sería ya en la teoría final, el tema final, que nos conlleva a nosotros a tener unos elementos claros, básicos, para poder ser titular de derechos o operador del el derecho empresarial, que concretamente es el que ustedes van a desarrollar en su carrera, que está constituido por dos grandes ramas, que es el derecho comercial, ya sea en sus niveles local e internacional. Perdón. Qué pena con ustedes. Entonces, estamos tratando de sentar esas bases para poder luego ya en derecho laboral, en derecho comercial, pues tener la suficiencia sobre algunos temas y sobre todo del origen. En esa medida, entonces, nosotros llegamos a lo que era la historia de la evolución del Estado, que la vimos muy breve, para empezar ya a mirar lo que es el nacimiento de los derechos en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces voy a pasar a presentar acá la presentación. Por favor, me confirman si la están mirando todos para proseguir. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, esto fue lo último que vimos la clase pasada y nos preguntábamos entonces cómo surgieron los derechos en la medida que fueron surgiendo las modalidades de Estado. Habíamos dicho que el Estado antiguo, el Estado monárquico, pues era una circunstancia de cesión o concesiones de algunos derechos basados en clase, es decir, solo un sector de la población tenía unos ínfimos derechos, pero que eventualmente eran lesionados recurrentemente por los reyes o emperadores, es decir, no tenían un límite. Había unos derechos basados en clase, pero había unas prerrogativas superiores que eran los poderes del rey o del emperador. Luego surge el Estado de Derecho, que saca la ley como producto acabado del racionalismo de esa época, de la Ilustración, y nos dice la ley, la tridivisión de poderes, define entonces cuáles son los derechos de los ciudadanos, pero eso llevó ya a no ver una confrontación de poder entre Estado y ciudadano, que era la que había antes, sino una confrontación más, digamos, horizontal, en el cual pues ya los ciudadanos se defendían entre sí porque adquirieron unos derechos individuales. Entonces surge ese individualismo que es propio, pues, de inclusive hasta ahora de nuestros ordenamientos jurídicos, tener derechos individuales y exigir su cumplimiento. Luego viene el Estado Social de Derecho, el Estado Constitucional, perdón, que los eleva por encima de las normas jurídicas para que no sean violentados por las normas,
y finalmente el Estado social de derecho, que nos trae otra gama de derechos, que son los derechos sociales, económicos y culturales. Y tenemos también los derechos colectivos. Pero, digamos, desde el punto de vista de los instrumentos o de la concesión de derechos, pues se hace necesario revisar muy brevemente en la historia cuáles han sido esas declaraciones de derechos que nos llevan a nosotros a estudiar la constitución política que hoy tenemos. Entonces, hemos puesto tres puntos de inflexión a nivel histórico frente a las concesiones de derechos, de las cuales hemos hecho algunas menciones específicas en nuestras sesiones anteriores, pero digamos, vamos a retomar el tema. Me tomé el atrevimiento de citar aquí una frase importante que es parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se dictó en 1789 y dice: la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. ¿Por qué la cito? Porque finalmente es como un panorama actual, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, esta crisis latinoamericana por el COVID-19, pues nos ha dado de presente, nos ha dejado ver la realidad de la manera más cruda, la desigualdad social que hay, y cómo empieza a generarse ya unas barreras entre las distintas, digámoslo, clases sociales. Entonces, estamos padeciendo muchas situaciones que no deberían estarse dando y que son producto del fracaso de este modelo neoliberal del Estado, pero que, digamos, desde el punto de vista de los derechos, que es el tema que vamos a abordar hoy, pues nos lleva a mirar cómo es que estos se han surgido y se han materializado. El primer registro, digamos, entre comillas, contemporáneo, moderno, desde el punto de vista normativo, sobre los derechos de las personas, está contemplado en dos instrumentos que tienen origen en Inglaterra. La Carta Magna de 1215, que fue una concesión que se les dio a los nobles en Inglaterra, frente a la posibilidad de la libertad de cultos y la limitación en la tributación y de manera uniforme. ¿Por qué? Porque habían personas que estaban eximidas de los tributos, habían otras a las que les cobraban más, no había una representatividad uniforme, eso es uno de los motivos, y sobre todo en Inglaterra el mayor conflicto que tuvieron ellos fue, que termina con la reforma luterana, pues es la libertad de cultos, ¿ya? Habían unos reyes católicos que querían imponer, allá ya habían desarrollado otras formas de religión, la religión protestante, y empiezan esas peleas, así como las peleas bipartidistas de nuestro país, en los cuales se mataban por tener un trapo azul, un trapo rojo, allá se mataban por el tema de la religión. Entonces, esas concesiones se consagraron en esa Carta Magna, unos derechos efímeros, ya en las cuales el rey reconocía que iba a respetar unas libertades de una clase de personas. Esto más adelante se retoma ya con el Bill of Rights, que es la primera carta de derechos, digamos, propiamente dicha, en la cual se reconocen otros derechos como la libertad, digamos, la posibilidad de participar. El Parlamento ya en Inglaterra había hecho eco las teorías de Montesquieu, de Locke, que nos hablaban de la división de poderes. Entonces, la posibilidad de representar, estar representado, de respetar la libertad de cultos, la libertad de movilización, entre otros. Pero, digamos, fueron unas cosas que vinieron de un acuerdo entre reyes y nobles. Sigue siendo una concesión basada en clases. Pero esto surtió, digamos, los ánimos para que en Francia, ya, surtiera la declaración, perdón, sí, en Francia, nos voy a saltar lo de Estados Unidos. En Francia se empezara a cocinar todo el tema de la revolución. La Revolución Francesa es un hito, pues, y ya lo hemos tocado varias veces, pero, digamos,
tuvo una situación especial porque ahí se generó, digamos, la teoría de lo que iba a ser la revolución. Esta teoría pues sirvió primero a los Estados Unidos para que en su declaración de independencia y posteriormente en su primera constitución, que hasta ahora está vigente, se establecieran postulados importantes como que, por ejemplo, todo humano es libre, todo hombre es libre de buscar, digamos, es libre, tiene derecho a la propiedad y tiene derecho a buscar su felicidad. Entonces empiezan a constituirse, digamos, desde el punto de vista normativo, unos derechos ya a favor de unas determinadas personas, pero ya genéricas. La Declaración de Independencia habla de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Obviamente, pues esto no tenía ningún eco en las comunidades indígenas de Estados Unidos en ese momento, que fueron diezmadas, pues, por los colonos. Esto viene ya a Francia con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que defiende concretamente, pues, el derecho de propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. ¿Listo? Prerrogativas individuales fundamentales que se han venido manejando a medida que avanza el tiempo y que hoy pues tienen una dimensión mucho más grande de lo que era en esa época. Estas se constituyen como norma fundamental en la Constitución francesa de 1791 y crea todo el germen para que se diera el capitalismo, porque a partir de los derechos individuales pues surge la libertad de oficio, la libertad de empresa, otras circunstancias, digamos, que llevaron a que surgiera todo el fenómeno del capitalismo. Cuando el capitalismo fracasa desde el punto de vista social porque hay explotación de las personas, no se garantizan los derechos son de papel, entonces surge la necesidad del Estado social. El Estado social termina constituyéndose y la primera constitución a nivel mundial que empieza a tocar derechos sociales como el derecho al trabajo, como el derecho a la seguridad social, pues a la protección de los trabajadores. Entonces surge con la Constitución Mexicana de 1917. Es un hito y nuestra Constitución se basa en gran parte en eso. La Constitución Mexicana de 1917 pues es una referencia a nivel mundial frente al establecimiento de unos derechos individuales y sociales en una misma Constitución. Igualmente, la Declaración de Derechos de los Pueblos Laboriosos y Explotados en la antigua Unión Soviética de 1918, pues ya empieza a hablar de los derechos sociales. Esto, pues tenía unas expectativas buenas. Ya vienen, pues, la Constitución de Bonn, que les decía, de 1919 en Alemania, y la Constitución de Weimar en 1948-49, pero que son constituciones que en últimas buscan, digamos, superar ese escenario de la Segunda Guerra Mundial que trajo como consecuencia el fracaso de la legalidad de los derechos individuales, en los cuales a través de la legalidad pues se cometieron cualquier sinnúmero de vejámenes contra los derechos de las personas. Entonces viene ese hito en la historia humana, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, en la cual se define de que existen unos derechos que son universales de las personas y que nadie los puede lesionar. ¿Listo? Y que los estados están obligados a protegerlos. Y finalmente, los pactos internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ambos instrumentos de 1966. Entonces, para tener los derechos que hoy como ciudadanos tenemos, y esto es importante que ustedes lo tengan claro y no lo olviden, porque son preguntas que les van a hacer inclusive en el ECAES, pues no ahorita, ustedes son de cuarto semestre, pero siempre salen este tipo de preguntas en el ECAES sobre los derechos humanos. Entonces, tener en cuenta que esta es la evolución y que estos instrumentos que tenemos aquí están vigentes y obligan a nuestro país, el 5 y el 6, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si nos alcanza el tiempo, los examinaremos muy rápidamente para efectos de mirar qué derechos es que nos han concedido. ¿Listo?
Esto a nivel global, se dice universal, ¿no? Partiendo de que no debe haber, digamos, ninguna región de la Tierra en la cual no se aplique, aunque eso tiene unas circunstancias históricas que, bueno, los países ganadores de la guerra tienen reserva de estos tipos de declaraciones. Entonces ellos son parte de las Naciones Unidas, pero no se obligan de, a cumplir todo lo que digan las Naciones Unidas. Tienen ese derecho de reserva. Estados Unidos, Japón, Rusia, por eso es que ellos tienen esa condición de potencias, no solo desde el punto de vista capital, sino desde el punto de vista como se dice, político, porque desde la creación de las Naciones Unidas ellos tienen reservas, ellos, entre comillas, se arrogan el derecho de no estar obligados a estos pactos internacionales. En nuestro sistema interamericano, porque hay un derecho universal o un derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? Existe un derecho interamericano. Para nosotros entonces tenemos la OEA, ¿ya? La Organización de Estados Americanos, y de esta organización surgieron unas declaraciones que obligan a los países americanos. ¿Cuáles son? La primer instrumento, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, suscrita en Bogotá en 1948, es un instrumento importantísimo que vincula a nuestro ordenamiento jurídico. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, donde se crea la Corte Interamericana, ¿ya? Y la Comisión Interamericana, que nos permiten a nosotros, en caso de que fracasen todas las instancias internas, acudir ante ellas. Me hago un ejemplo. Entonces, pongamos un caso de falso positivo. Entonces, hay un caso de falso positivo y las personas demandaron aquí en Colombia, pero pues jamás un juez iba a dictaminar en esa época en la que ocurrió que el Estado fue el que mató a un ciudadano, porque eso le implicaba enfrentarse al establecimiento. Entonces falla la justicia, y cuando falla la justicia o fallan los instrumentos internos, pues nosotros como ciudadanos nos activa el derecho a acudir a la comisión. La comisión revisa nuestro caso y, de ser necesario, nos brinda apoyo jurídico para interponer una demanda en contra del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Listo? Entonces, importante, tenemos esos instrumentos de protección internacional. Y el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San Salvador. Entonces, estos son los antecedentes históricos que nos llevan a nuestra Constitución y a analizar entonces qué son los derechos humanos. Entonces, la teoría de los derechos humanos nos indica de que existen unos derechos que son... ¿Podría hacerme un favor? ¿Podría repetir? Cuéntame. ¿Puede pasar al anterior? ¿Retroceder? Esa. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, no, la siguiente. Esa, porfa, gracias. Listo. Entonces, esos son los instrumentos interamericanos. Que estos instrumentos están vigentes para nuestro país, ¿no? O sea, son obligatorios. Ya vamos a ver cómo es que son obligatorios. Listo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿quiénes edificaron la teoría? Es la escuela clásica que se dice del derecho natural. ¿Recuerdan cuando mirábamos todo ese debate del derecho positivo y el derecho natural? Pues ellos establecieron de que existen unos derechos que son inherentes a los seres humanos y que esos derechos y esos principios ya provienen de la razón. Yo no necesito que un texto bíblico me lo diga, no necesito que un rey me los conceda, sino que el simple hecho de ser humanos nos brinda ese tipo de derechos. Locke decía, tenemos el derecho natural a la vida, a la libertad, a la propiedad. Jefferson, en la Declaración de Independencia, decía que son inalienables, un derecho como la búsqueda de la felicidad. Por eso es que se llama así la película, porque es, entre comillas, una apología a ese derecho constituido desde ese momento en buscar la felicidad. Es un derecho de todo ser humano buscar su felicidad.
Rousseau, ya con el tema del contrato social, nos dice, miren, el pueblo es el que define el Estado. El pueblo es el que manda al Estado, no al contrario. En la época de los reyes mandaban al pueblo. En la época de los estados modernos es el pueblo el que decide quién representa al Estado y cómo se mueve. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se denomina la soberanía popular. ¿Ya? Entonces, cuando mirábamos lo del taller, que antes de entregarles sus notas, y quiero que lo resolvamos acá, esto lo vamos a resolver mañana, decir, digamos, dónde es que surge entonces esa soberanía popular. Esto entonces nos dice o nos trae como conclusión de que esos derechos no necesitan estar en una norma y que provienen del sentido común y de nuestra naturaleza humana. Entonces, con esta historia, breve historia, nos preguntamos qué son los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, vamos a decir, son valores, principios, ¿ya? Inherentes a nosotros como personas. Sin importar ningún tipo de criterio de discriminación, ni origen social, ni que les digo raza, ni sexo, ni género, ni nada, ni absolutamente nada, sin ningún tipo de discriminación, todos tenemos derechos. Es importantísimo, digamos, tener en cuenta eso, porque poco a poco se ha ido cambiando la perspectiva sobre que son o no inherentes a la persona humana. Uno pensaría que eso pues está claro y que todos sabemos que nadie nos puede quitar nuestros derechos, pero hasta los años 90, por ejemplo, en la India, había el sistema de castas. Entonces, el sistema de castas era como decir una división de estratos sociales, pero las castas altas tenían un derecho a toda luz aberrante, ¿ya? De poder abusar sexualmente de las castas bajas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que eso suceda en pleno siglo XX, en esa época? Ya estamos en siglo XXI. Pero, digamos, esa ha sido una de las luchas modernas de la Organización de las Naciones Unidas de abolir ese tipo de situaciones. ¿Listo? Son universales, indivisibles e interdependientes. Universales es decir, que aplican en todo lugar. No hay lugar vedado para los derechos humanos. Son indivisibles porque yo no puedo fraccionarlos, digamos, para decir, bueno, usted tiene derecho a un 30%, a un 50% de ese derecho. Y son interdependientes porque entre todos ellos conforman lo que llamamos nosotros dignidad humana. Nuestros derechos humanos son lo que conforman lo que establecemos como dignidad humana. Son intransferibles, es decir, yo no puedo quitarme un derecho y dárselo a otro. Es verdad, hay unos derechos, como el de la propiedad, que yo lo puedo ceder, pero digamos, el derecho a ser propietario nadie me lo puede quitar ni lo puedo ceder. ¿Listo? Yo tengo una forma de ejercer el derecho, mas no puedo desprenderme de él. No son enajenables, es decir, yo no puedo vender mi derecho. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes avancen en derecho laboral, se van a dar cuenta que hay unos derechos mínimos e irrenunciables, que por más de que yo en un contrato de trabajo escriba que renuncio a mi seguridad social, eso no tiene ningún valor y que eventualmente yo podré cobrar esa seguridad social, así sea mucho tiempo después. Los estados deben respetar, proteger y garantizar los derechos. Son tres cosas diferentes. Respetarlos tiende a que no van a incidir, digamos, o violentar esos derechos. Tengo que dejar a mis ciudadanos que sean libres de ejercer esos derechos. Protegerlos, es decir, proteger de que no haya ni terceros, ya,
ni otros estados encargados de violentar esos derechos y garantizarlos mediante políticas públicas que los hagan materialmente visibles. Entonces, recordemos que en el Estado liberal, en el Estado de Derecho, había derechos, pero el Estado no se preocupaba por hacerlos efectivos, eran de papel. En el Estado social de derecho, entonces hay unas garantías para poder garantizar esos derechos. Al igual que los principios que mirábamos nosotros, estos son criterios orientadores y limitadores del ordenamiento jurídico. Es decir, las normas van hasta donde lo permiten el respeto por los derechos. Yo no puedo expedir normas que lesionen los derechos fundamentales, incluso en estados de excepción como el que estamos en este momento. Entonces, ¿cuál es el principal derecho humano que se acaba de lesionar con este estado de excepción en el que estamos viviendo por la pandemia? Les pregunto. El de la corrupción puede ser, que está pues cometiendo muchos delitos desde corrupción. Bueno, pero eso, digamos, la corrupción es un tema, digamos, más de tema legal. Lo que les pregunto es, tenemos unos derechos. ¿Cuál es el derecho que nos han limitado en esta situación de la cuarentena? La libertad. Circulación, profe. La libertad. La Eso, libre Dicho locomoción trabajo. en el país. el que dijo la circulación, ese La es libre el derecho. locomoción del país. La libertad de locomoción es un derecho fundamental. Nosotros tenemos derecho a movernos, pero hoy el Estado, mediante un estado de excepción, nos lo limita, ¿ya? Pero con un fin general, ¿ya? Entonces, a eso va aquí la presentación cuando dice, son criterios orientadores y limitadores. Todas esas decisiones que está tomando el presidente de la República que tienen fuerza de ley, ¿ya? Porque no son decretos, digamos, normales, sino decretos con fuerza de ley, esos han limitado un derecho fundamental de los colombianos, pero ha sido con el fin de proteger y evitar ya un perjuicio mayor. Pero, de ejemplo, en un estado de excepción por guerra, por ejemplo, se pueden ver limitados muchos derechos y lo que dice la norma o lo que dice, digamos, yo puedo limitarlos, pero no eliminarlos, ¿ya? Entonces, en este caso, nos limitaron el derecho de libre locomoción, pero no lo han eliminado. Nos han permitido que uno de nuestros familiares salga a comprar, o que podamos ir al médico, o que podamos salir a urgencias, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Me iban a hacer alguna pregunta? Listo. Bueno. ¿Qué otras características tienen los derechos humanos? Son inmutables, imprescriptibles, supratemporales y progresivos. ¿Qué es inmutabilidad? Ya que no permanecen en el tiempo, no cambian. ¿Listo? Son imprescriptibles, es decir, que no se pierden en el tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un derecho prescriptible, por ejemplo, es el derecho a demandar. Si yo estoy trabajando y me violan mis derechos laborales, yo tengo 3 años para demandar. Los derechos humanos no tienen vigencia, no tienen, yo los puedo ejercer en cualquier momento. Es más, tengo acciones fundamentales para protegerlos de manera inmediata, como es la acción de tutela. Nosotros vamos a ver esas acciones en esta materia. Son progresivos, ¿ya? Eso quiere decir que deben mejorar con el tiempo, jamás disminuir. Y un ejemplo claro, ¿ya?,
de que los derechos humanos son progresivos es lo que tiene que ver con la imposición de la pena de muerte. Aquí muchos, y con justas razones, han hecho proyectos de ley y campañas para poder establecer la pena de muerte, cuando atentan sobre todo contra menores de edad. Pero Colombia es un país que no puede establecer la pena de muerte por una sencilla razón. De conformidad con las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, pues estos son progresivos y el derecho a la vida ya no puede ser limitado ni siquiera por el Estado. Y nos dice la declaración, los estados que tengan todavía la pena de muerte tenderán a eliminarla. Entonces ahí está un ejemplo de que Estados Unidos, como no está sujeto a estas declaraciones universales, por ser el país ganador de la guerra, entonces él mantiene la pena de muerte y no la piensa eliminar, ¿ya? Porque es una política criminal de este Estado. Pero Colombia, que desde su constitución y desde mucho antes, con adoptar la Declaración de los Derechos Humanos y ser parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues acogió ese criterio. Entonces, realmente en Colombia, pues no se podría establecer la pena de muerte, salvo que pues se sentara una Asamblea Nacional Constituyente y esa Asamblea Nacional Constituyente estableciera una constitución nueva y esa constitución dijera que vamos a instaurar la pena de muerte. Sin embargo, eso nos va a enfrentar a la comunidad internacional porque ya Colombia había suscrito unos acuerdos para no establecer la pena de muerte. ¿Listo? Entonces, a eso es alusión la progresividad. Yo ya tengo un derecho a que la vida debe ser protegida y por lo tanto, pues no la voy a poder disminuir ese derecho como estableciendo una pena de muerte. La materialización de los derechos humanos se edifica en tres principios fundamentales, en tres pilares. La tolerancia, es decir, que debe, digamos, establecerse que los derechos no se eliminan uno a otro, sino que entre un choque de derechos hay una ponderación, ¿ya? Por ejemplo, el derecho laboral y el derecho a la libertad de empresa, no es que uno elimina al otro, sino que hay una ponderación, digamos, entre ellos. Justicia es que haya protección efectiva de estos derechos y la no violencia, porque en escenarios de violencia, pues definitivamente no va a haber respeto por los derechos humanos. ¿Qué es lo que buscan los derechos humanos en concreto? Pues salvaguardar la vida de los seres humanos, en primer lugar, preservar los derechos y valores inherentes a la condición de ser humano y finalmente difundir estos valores, ¿listo? Que todo el mundo los conozca, hacer pedagogía de ellos y entrar a conocer entonces cuáles son los derechos. Este es el contexto entonces en el cual pues estos derechos humanos se integran ya a nuestra constitución política, que no es la misma constitución que tenían antes pues nuestros padres o nuestros abuelos antes de 1991, con estas teorías y que buscan, digamos, sentar un escenario sólido sobre cuáles son los derechos que tiene el ser humano y que se respetan en Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro qué son los derechos humanos? ¿Existe duda sobre ese punto? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. En el caso, por ejemplo, de que Estados Unidos sí ejecuta la pena de muerte, se supone que se está violando pues el derecho fundamental a la vida. En este caso, este derecho puede ser enajenado por una razón que será más o menos una protección a la vida de las demás personas, pero a costa de la suya.
No, no se trata como tal de una enajenación, sino, digamos, en últimas, es una forma de aplicar justicia. ¿Listo? Porque la pena, digamos, no tiene, antes la pena tenía una situación de venganza, ¿no? Ahora es una pena resocializadora y en este caso de prevención. Entonces, en los países donde se justifica la pena de muerte es con el fin de buscar la prevención de que se sigan cometiendo delitos. Entonces, dentro del pacto social que tiene cada sociedad, el contrato social, estas personas definen de que hay ciertos tipos de conductas que definitivamente alteran el orden social y que merecen entonces que ese individuo no sea resocializado, sino eliminado. ¿Ya? Digamos, no se trata de, bueno, de enajenar, sino que en ese contrato entre todos pactamos de que ciertas conductas definitivamente no son tolerables. Por eso riñe con ese pilar de los derechos humanos que es la tolerancia. ¿Ya? Porque implica que existen situaciones que no se pueden tolerar y que hay ciertas personas que no se pueden resocializar. Entonces, en un país, pues, como Estados Unidos, que la situación carcelaria, pues, no es tan grave, uno, bueno, advierte que definitivamente, pues, en algunas circunstancias se justifica. Pero en un país como Colombia, no. En un país como Colombia, donde las cárceles son un desastre total, miren lo que está pasando ahorita nomás, y que ahorita ya salió este decreto, y ese decreto lo que está haciendo es poner restricciones a situaciones que antes no habían, y que va a agravar más las condiciones, entonces peor. O sea, digamos, desde el punto de vista de los derechos humanos, debe garantizarse que el núcleo esencial no se ha tocado. Entonces, en este caso, el núcleo esencial, hagan de cuentas, aquí es donde nos hace falta el tablero. Un filósofo alemán hablaba del núcleo esencial de los derechos humanos. Y él decía, hagan de cuenta una célula. Esa célula tiene un núcleo. Entonces, cuando dos derechos entran en pugna, por ejemplo, el derecho a la seguridad de todos versus el derecho a la vida, entonces ellos no se eliminan uno al otro, sino que ellos se ponderan y ceden entre uno sin que se lesione el núcleo fundamental. Entonces, frente al derecho a la libertad, la ponderación es encerrar al criminal, ¿ya? Lo encierro, para que la sociedad esté tranquila. Pero en el caso contrario, digamos, de Estados Unidos, allá sí se elimina uno con otro. Prevalece la seguridad sobre de las mayorías frente a ese ciudadano que infringió la norma penal. ¿Listo? Bueno, no sé si le resolví la duda. Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? Para adentrarnos en nuestra querida Constitución política, que tenga alguna duda y mirar algunos ejemplos. Bueno. Aquí pues yo voy a compartir la Constitución, pero lo pueden cada uno acceder, digamos, directamente desde su computador o donde estén mirando para que les quede más clarito. ¿Listo? Toda esa amalgama de instrumentos internacionales de los derechos humanos que se han venido produciendo, pues fueron la base para determinar cuáles eran los derechos de Colombia, digamos, de los colombianos que queríamos establecer en nuestra nueva forma de Estado como Estado social de derecho. Entonces, la Constitución política tiene 3 acápites que recogen, digamos, los derechos de las personas, empezando por los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos y del medio ambiente. Estas 3 gamas de derechos, pues, son un recuento de esa historia que hemos visto, ¿ya? De cómo han nacido en los distintos puntos de la historia cada uno de estos derechos
que han sido entregados, pues, o establecidos en la Constitución para efectos de que se respeten mediante unos mecanismos. Inicialmente nosotros, pues, nos corresponde ver al menos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y que uno presupondría que ustedes los conocen porque es una situación que a uno le enseñan en el colegio o así está establecido en la misma Constitución, pero evidentemente no todos los conocemos. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, es obligatorio, cualquiera que sea la profesión que uno tenga, tener una Constitución en su biblioteca porque a uno ahí es donde se da cuenta cuáles son los derechos que están respetados o que se han establecidos en nuestro país. Entonces, a partir del artículo 11, la Constitución nos dice, ¿ya?, que el derecho fundamental a la vida es inviolable y que entonces no habrá la pena de muerte. En consecuencia, pues toda violación al derecho a la vida por cualquier motivo, pues será reparado, deberá ser reparado, ya sea por el Estado o por un particular. Si es un particular el que le quita la vida a otro, ya estamos ante un escenario de responsabilidad penal por un homicidio o un genocidio. Lo mismo si es el Estado, pero el Estado tiene una mayor responsabilidad frente al tema de lo que hace. Entonces, si es una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada, entonces, o lo que se denomina pues un falso positivo o una desaparición forzada, entonces en este caso el Estado tiene más responsabilidad. Allí es donde viene el debate, por ejemplo, cuando sin criterio objetivo se compara la responsabilidad, por ejemplo, de los grupos guerrilleros con la responsabilidad de los militares. Y en efecto, muchos de los procesos que han salido en esto, digamos, de las discusiones que se dan frente al derecho a la vida, es evidente. O sea, un particular, una persona que no pertenece al Estado, tiene mucha mayor responsabilidad, tiene menor responsabilidad frente a un agente del Estado que está constituido para protegerla. Y entonces aquí me devuelvo al artículo 2 y nos dice ya que los fines esenciales del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Entonces, si el Estado está constituido para proteger al pueblo colombiano, pues mucha es mayor su responsabilidad cuando son ellos los actores que llevan a una violación de un derecho fundamental. El artículo 12 nos habla de lo siguiente: no habrá desaparición forzada, ni nadie podrá ser sometido a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, no solamente está el tema de la pena de muerte, sino existen otro tipo de penas degradantes, humillantes, ¿ya?, que pueden poner en riesgo los derechos mínimos y elementales de una persona. Entonces, otro derecho que tenemos es a no ser sometidos, digamos, a ser desaparecidos forzadamente, ni a ser torturados, ni a tratos o penas crueles que atenten contra nuestra dignidad. Y llegamos a uno de los pilares de cualquier Estado moderno: la libertad, la igualdad. Entonces el artículo 13 nos habla que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y libertades o oportunidades sin discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado, viene la parte interesante, promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas a favor de los grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Entonces, la libertad pues tiene que ver con la situación de no ser restringido en nuestra movilidad,
de poder acceder a ejercer nuestros derechos, de poder contraer obligaciones, sin más restricciones que las que impone la ley. Pero frente a la igualdad, vamos a decir que existen dos tipos de igualdades. Una igualdad material y una igualdad formal. La igualdad formal, digamos, es decir que todos somos ciudadanos y que todos estamos en la misma condición. Pero material quiere decir que la igualdad se da entre iguales. ¿Listo? Entonces yo no puedo decir que yo tengo las mismas condiciones de igualdad que una persona que se encuentra discapacitada. ¿Ya? Y esto implica reconocer que existen personas que deben ser protegidas para garantizar su igualdad. Entonces, la Constitución crea escenarios de desigualdad negativa de igualdad negativa en los cuales ya genera discriminación positiva. ¿A qué voy con esto? De que hay personas que tienen unos privilegios establecidos por la ley para poder garantizar su igualdad, ¿ya? Entonces, ejemplos de esto. Por ejemplo, en el acceso a la educación superior en una universidad pública, los afrodescendientes o los indígenas participan con cupos especiales. ¿Por qué? Porque son tradicionalmente personajes discriminados. Por ejemplo, se protege en Colombia a la mujer en estado de embarazo en el tema laboral. Por ejemplo, yo no puedo despedir de la empresa a una persona discapacitada o que tenga una grave afectación de salud porque eso altera su igualdad, él no está en las mismas condiciones que los demás trabajadores. Entonces, la igualdad, y es un principio que ustedes tienen que tenerlo claro, es entre iguales. Por lo tanto, cuando hay sujetos de especial protección constitucional, ya que es así como los denomina la Constitución, en este caso, son sujetos de especial protección constitucional las comunidades étnicas, las mujeres, los menores de edad, las personas con grave enfermedad o discapacitados y las personas de la tercera edad. Hay muchos más, pero podría decir que esos son los grupos que la Constitución ha identificado como vulnerables y por eso es que vamos a encontrar normas a favor de ellos en cualquier escenario. Digamos, en el escenario comercial, que ustedes van a ver posterior en próximos semestres, pues no, digamos, porque se parte que en el comercio todos están en una misma posición, aunque en la realidad no es así. Ustedes saben que en materia comercial, pues tenemos esa clasificación de la pequeña, mediana, grande empresa y no están en condiciones de igualdad la una con la otra y a veces la empresa grande impone condiciones a la pequeña que la otra tiene que aceptar así no esté de acuerdo para no irse a la quiebra. Entonces, deben haber algunas condiciones también que permitan generar circunstancias de igualdad y para eso, por ejemplo, a sus compañeros que están en octavo semestre, los tengo haciendo un trabajo sobre acuerdos restrictivos de la competencia, por ejemplo. Entonces, cuando varios, lo que mirábamos de los carteles que las noticias hablaban, ¿no? Los carteles de los pañales, carteles de los cuadernos, el cartel del cemento, cuando grupos económicos grandes, empresas grandes se ponen de acuerdo para establecer las condiciones del mercado y eso termina pues llevando o a la quiebra a los pequeños empresarios o a que estos sean subsumidos, es decir, adquiridos por estas empresas grandes. Entonces, importante tener en cuenta que la igualdad es entre iguales. Yo no puedo predicar igualdad entre desiguales. ¿Listo? Y hay discriminaciones positivas, es decir, que buscan garantizar que este derecho a la igualdad sea material y no formal. El derecho a la igualdad después de la Revolución Francesa fue eso. Decir que todos éramos iguales y entonces el dueño de la empresa empezó a explotar al trabajador al punto de hacerlo de trabajar de 16 a 20 horas diarias. Si se moría, lo enterraba en el patio de la empresa, no le avisaba a la familia y eso se hizo bajo el principio de que todos éramos iguales. Entonces yo tengo derecho a negociar mis derechos, como se decía allí, nosotros enajenar mis derechos porque estamos en igualdad de condiciones y la realidad es que ninguno aquí estamos en igualdad de condiciones. Cada quien tiene sus situaciones independientes y complejas y de esa manera pues debe valorarse la igualdad. ¿Queda claro?
Listo. Este es un derecho sobre el cual nos vamos a detener más adelante, ¿ya? Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. El hecho de ser persona nos implica tener algunas actitudes para poder desempeñarnos en el mundo real. Estas tienen que ver con la personalidad jurídica. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver el tema de personalidad jurídica, ¿me confirman ahí al chat? Con la profe María Alejandra. Bueno. No, entonces, pero vamos a decir que son unos elementos que los vamos a ver, digamos, porque en eso nos vamos a detener el último corte, que nos permiten ejercer o tener derechos, como cuáles. ¿Cuáles son? El nombre, la nacionalidad, el patrimonio, la capacidad jurídica, ¿ya? El domicilio. Estas 5 circunstancias nos permiten ejercer como ciudadanos. ¿Listo? Tener un nombre con el cual identificarnos, tener una nacionalidad que nos identifica como colombianos, tener un patrimonio con el cual, activos y pasivos, poder yo adquirir cosas, tener propiedad y poder endeudarme, tener capacidad para suscribir contratos, para ejercer derechos, adquirir obligaciones, ¿ya? Y tener un estado civil. Entonces, poder nacer, casarme, divorciarme, tener hijos, adoptar, digamos, todos esos escenarios vienen de este derecho a la personalidad jurídica. Toda materia de introducción al derecho, pues, tiene un módulo final que es hablar sobre el tema de la personalidad jurídica, por eso sobre este no me voy a detener mucho. Pero el mensaje es que es un derecho fundamental que tenemos que tener nosotros claro, que sin este pues no podríamos ejercer como ciudadanos. El artículo 15 nos dice, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y buen nombre. El Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección y tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo podrán ser interceptadas y registradas con orden de un juez en los casos y formalidades que la ley establezca. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección y vigilancia del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados. Entonces, este es el tema de la habeas data y el derecho a la intimidad familiar. Son varios derechos fusionados en uno. En esto nos vamos a detener un poquito porque incluso toca el tema de ustedes como futuros empresarios, o los que ya lo son. Entonces, el derecho a la intimidad personal y familiar. Es decir, a que nadie sea molestado en su casa, ¿ya? Que nadie sea, en últimas, que sea sujeto de espionaje, ¿ya? Que nadie lo deba molestar. Y el tema del buen nombre. El buen nombre tiene que ver entonces con lo que ahora conocemos con el tema de los circulación y manejo de datos personales. Hoy por hoy estamos en una sociedad globalizada y sobre todo ha nacido este tema del Big Data que cambia el escenario total del mundo gracias a las aplicaciones móviles y de seguimiento que pues ponen entredicho, digamos, este derecho. Hoy somos un libro abierto para las grandes compañías. Por eso no es raro que uno esté hablando con alguien y diciéndole, ve, yo quiero ir a este restaurante, y de repente abre el Facebook y ¡pum! Ya le aparece la propaganda del restaurante del que habló. Porque cuando adquirimos una cuenta de correo, o adquirimos un teléfono con Android o con iOS, entonces aceptamos un poco de condiciones en las cuales nosotros estamos generando este tipo de información. Pero esa información debe ser clara y no debe ser utilizada para fines que perjudiquen a la persona. Entonces, cuando en estos datos se consagran, por ejemplo, informaciones equivocadas como lo que pasa con los reportes a data crédito,
que yo ya pagué mi deuda, me atrasé, me reportaron, pero posteriormente me reportaron y no me resuelven y yo necesito ahorita un crédito para montar mi empresa y no me lo dan porque tengo un reporte por una factura de 10,000 pesos hace 10 años con Movistar. Entonces, yo tengo derecho a activar este derecho para que me lo respeten y borren esa información, que la información que permanezca en el estado, en los bancos de datos, sea respetada y sea actualizada y conforme a la realidad. ¿Listo? Yo creo que ninguno de nosotros se detiene a leer esos tratamientos de datos personales que le hacen firmar a uno, ya sea en internet o cuando firma cualquier situación. Pero en general, lo que hace esos contratos es autorizar a la entidad pública o autoridad privada que recibe la información a que la pueda manejar, que la pueda vender inclusive la información. Por eso es que uno no entiende cuando a veces a uno lo llaman al teléfono a darle una publicidad, cuando uno dejó de pronto los datos para una factura en un almacén y autoriza sin querer que esa información circule, pues, y que pueda ser enajenada para fines comerciales. Entonces, lo importante es que este derecho, digamos, está definiendo en ese punto, al buen nombre, ¿no? A que no se utilice el nombre de uno para efectos de sacar provecho indebido o que sea señalado sobre cosas que no son ciertas. El caso claro, pues los reportes a data crédito. La correspondencia y demás comunicación es inviolable. Entonces, a mí no me pueden interceptar el teléfono, a mí no me pueden violar la correspondencia, es decir, que me abran las cartas o mercancías que recibo antes de que yo las reciba, y es un delito, salvo en caso judicial. Aunque esto, con los escándalos de las chuzadas, ha quedado en evidencia de que esto es el pan de cada día de las autoridades, ¿no? Hemos podido conocer de primera mano de que los equipos de interceptación o todos estos escenarios pueden estar al lado de uno, ¿ya? Le sacan toda la información, pero esa información no la utilizan sino hasta el momento de que, digamos, uno esté haciendo alguna cosa indebida y luego van y piden una orden para interceptar concretamente lo que ellos ya conocen. Entonces, esto es algo que lastimosamente actualmente, pues por el tema de la tecnología, debe replantearse. ¿Listo? Y frente al tema que tiene que ver con la empresa, miren, ya los libros de contabilidad y demás documentos privados podrán ser exhibidos, inspeccionados, vigilados por el Estado. ¿Listo? Entonces, al punto de que el tema de la contabilidad es fundamental en cualquier empresa, pero desde el punto de vista probatorio también. Por ejemplo, usted está en conflicto con otra empresa, usted en su empresa con otra empresa por un contrato ahí de suministros, por ejemplo. Si usted tiene la contabilidad en regla y el otro no, el caso se resuelve conforme a su contabilidad. Entonces, si el conflicto es porque no tenemos claro cuál era el valor de un producto que se adquirió, ¿ya? Porque los papeles no dicen nada, y empieza el conflicto, la controversia y terminamos en un juzgado, si usted tiene la contabilidad en regla, y dice, mire, nosotros lo compramos, lo ingresamos a este costo, y la otra empresa no tiene la contabilidad en regla, entonces usted pone las reglas de juego y gana el asunto. Entonces, importantísimo el tema de la prueba, porque en este derecho pues nos dice que se podrá inspeccionar o acceder a lo que tiene que ver con los documentos contables. ¿Vale? Bueno, ¿claro hasta ahí? Que esto sí es muy breve, ¿no? Cada derecho pues tiene sus cositas, pero vamos a tratar de por lo menos ver los derechos fundamentales uno a uno, como para tratar de explicar y mirar su alcance. ¿Sí está claro?
Listo. Bueno, importantísimo, pero en este sí no vamos a llegar a ninguna conclusión el día de hoy. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que la que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño foro porque están muy calladitos. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? Bueno, no es el conjunto de y de pronto conjunto de apariencias que uno puede desarrollar frente a la sociedad. Apariencias, a ver, ¿quién más? Veremos por acá de la lista, que está muy calladito. Samantha Martínez. A ver, ¿quién me aparte? Profe, Cuénteme. yo. Puede ser también como, pues, como que lo que uno hace o deje de hacer o como uno se comporte frente a la sociedad no incurre como un delito o una sanción a la persona, creo yo. Ujú. ¿Quién más? Yo, profe, Cuénteme. pues yo creo que no es más que todo todo lo que uno haga así entre libertad y pues lo que es libertinaje, sino que es todo lo que vaya de acuerdo al proyecto de vida de cada persona. Pues esto no debe como tener ninguna fuerza en contra, pues ninguna coacción. Y pues tampoco recibir, digamos, algunas restricciones sobre ello. Eso pues creo que es el libre desarrollo. Listo. ¿Quién más? Yo, profe. Profe, yo creo que es que uno no puede sobrepasar los derechos de las demás personas solo por cumplir algo que yo quiera. Por ejemplo, cada persona tiene sus derechos y eso es lo que, pues, la que la ley protege. Y yo no puedo pasar por encima de los derechos de las demás personas por satisfacerme a mí misma. Eso no se puede. Listo. ¿Alguien más? Apaguemos el micrófono, Samantha, porfa. A ver. Bueno, yo creo que el ejercicio nos ha servido para demostrar entonces que cada uno tiene un concepto diferente de libre desarrollo de la personalidad y esta es una muestra de lo que son las normas indeterminadas, de pronto los principios indeterminados consagrados en una norma como la Constitución. Pero vamos a decir, libre desarrollo de la personalidad es todo lo que ustedes dijeron. Porque tiene que ver con ese desarrollo del plan de vida de una persona, digamos, pero desde el punto de vista individual, ¿ya? Entonces yo tengo derecho a escuchar la música que yo quiero, yo tengo derecho a vestirme como yo quiero, yo tengo derecho a poner el peinado que yo tengo, a tener la preferencia sexual que yo quiera, a tener la religión que yo quiera, digamos, aunque la religión está establecida en otro derecho fundamental, sin que eso afecte a los demás. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad es la expresión de eso, de que cada derecho llega hasta donde llega el derecho del otro. Es la máxima expresión de la dignidad, de poder estar conforme conmigo mismo y mi proyecto de vida sin tener límites jurídicos, ¿ya? Entonces, los escenarios claves, por ejemplo, es la prohibición, por ejemplo, de violaciones clarísimas y específicas, aunque ya muy superadas, de tener una relación sentimental en un colegio o de tener una persona que, digamos, que tenga una orientación sexual diversa, que otra situación de una violación incluso la misma relación sentimental en el trabajo, ¿ya? Porque muchos, a veces uno pregunta, bueno, ¿se puede tener una relación sentimental en el trabajo? Y todos, no, tal cosa. Me dice que sí, ningún reglamento interno de trabajo puede prohibir
por ejemplo, de sostener una relación sentimental en la empresa, ¿ya? Porque eso atenta contra ese libre desarrollo de la personalidad. Entonces, que lo que no puede hacerse entonces es que esa relación afecte, digamos, el desarrollo de las obligaciones. Por ejemplo, que en una situación de subordinación o de jerarquía, pues entre uno y otro se pasen las cosas, o que definitivamente utilicen las instalaciones de la empresa para otras cosas que no deberían hacerse. Entonces, allí ya hay una limitación, pero de otros escenarios, ¿ya? De una violación a otras normas como el orden en la empresa, como la objetividad en el cumplimiento de las obligaciones, etcétera, pero no el hecho de la relación sentimental. Entonces, nuestro compañero que dijo el proyecto de vida, esa es la mejor representación. ¿Listo? El desarrollo del proyecto de vida de la persona sin que tengan más límites que los derechos de los demás y las restricciones legales. Entonces, una expresión de libre desarrollo de la personalidad, la dosis personal, por ejemplo. ¿Ya? Además, que tiene que ver con un tema de salud también, pero de ejemplo, digamos, tiene que ver con ese escenario. ¿Listo? Usted tiene derecho a su dosis personal sin que limite o altere, pues, a los demás. Si usted lo hace, por ejemplo, delante de menores de edad, pues ya está cometiendo una infracción a los derechos de esos menores de edad. En este gobierno se estableció el tema de los parques públicos, entonces, pues, los parques públicos, ya no tal cosa. Y si usted pues ya fue más allá y lo que hizo fue venderle a un compañero lo que le sobraba, entonces ahí sí ya no hay nada que hacer, ahí ya estamos en un escenario de venta y ello es un delito. Entonces, tener claro, digamos, esos escenarios hasta dónde va. Entonces, la expresión es proyecto de vida y mi derecho va hasta donde llega el derecho de los demás. Tener claro ese tema. Se prohíben la esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos. Son delitos, ¿ya? Muy difícilmente uno diría pues que puede haber esclavitud, sin embargo hemos encontrado ejemplos que uno a veces piensa que son mitos, de que en algunos almacenes en este país hay gente encerrada trabajando, o un ejemplo de lo que vivían antes en las cosechas de café, que llegaban a la gente, la llevaban con grandes aspiraciones de muchos municipios, inclusive de acá de Nariño, de que iban a ganar buenos salarios en la zona cafetera y luego llegaban allá y terminaban prácticamente como esclavos, viviendo para no más de comer y pagar la vivienda. Y la trata de seres humanos, que eso es una de las peores formas de violar la dignidad de una persona, ¿no? Y esto sigue siendo pan de cada día, pues, ¿no? No ha sido posible eliminarla, pero es un derecho fundamental no estar allí. 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias o compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. Esto tiene dos escenarios. En el tema de las creencias políticas que uno tenga, digamos, nadie puede ser constreñido a pensar de determinada manera, a expresarse y pensar lo que uno quiera, pero también desde el punto de vista profesional tiene que ver con la denominada objeción de conciencia, ¿no? Digamos, yo puedo objetar mi conciencia y decir, bueno, hay ciertas cosas que yo no voy a hacer. Y, por ejemplo, ese ha sido el grande debate que ha habido en el caso de los médicos con el tema del aborto. Entonces, los médicos que han objetado el aborto, por ejemplo, entonces han manifestado esa objeción de conciencia basado en esto, ¿no? En la garantía de la libertad de conciencia. Sin embargo, ese debate, pues ahorita, hoy por hoy, está manejándose, pues, ¿no? Mirar que si tienen o no tienen derecho a la objeción de conciencia. Pero, digamos, todos los profesionales tienen derecho. Por ejemplo, en el caso de determinar si cierto negocio o no, usted quiere hacerlo, sabiendo que ese negocio va a perjudicar a cierta situación, aunque eso es lo que se critica. No sé si con ustedes discutimos eso, sobre el tema de la amoralidad del comercio, ¿ya? O simplemente de que toman una posición que favorece únicamente los intereses económicos. Entonces la moralidad indica eso, digamos, yo voy a suscribir este tratado de libre comercio
o este negocio transnacional, sin importar de que se garantice la seguridad alimentaria de un pueblo. ¿Listo? Entonces, muchos plantean que hay una violación a un derecho humano cuando se suscribe un tratado de libre comercio entre un país y otro para importar cosas que se producen aquí en la región. ¿Listo? Entonces eso puede ser así. El artículo 19 se garantiza la libertad de cultos. Pues no tenemos que hacerle mayor expresión. Todas las religiones que puedan existir en Colombia tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Si yo quiero crear una religión, pues acudo al Ministerio del Interior con los documentos y la creo, sencillamente. Y hay libertad. Y todas son iguales. Y tienen incidencia en otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios, los bautizos, etcétera, etcétera. Algunos reconocimientos especiales. Esto ha venido siendo debatido, digamos, desde el punto de vista tributario, cuando se dice pues que a veces hay iglesias o cultos que tienen una cantidad de recursos y no tributan, pero si fuera un ciudadano común el que tiene esos recursos, entonces empieza a tributar. Bueno, eso ya es cuestión de debate, pero lo que importa aquí, y que les decía, esto viene desde el año 1200, pues con Inglaterra, tiene que ver con garantizar que cada persona pueda profesar su culto sin restricción de nadie, ni siquiera del Estado. El Estado no puede meterse en ese tema, por eso es un tema como tan, digámoslo, caliente, pues cuando el Estado quiere meterse en este tema, pues se entiende que es una intromisión total. Importantísimo. Se garantiza a toda persona la libertad de expresión, de difundir su pensamiento y opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial y de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Un derecho pues que siempre se critica, ¿no? Cuando hay medios independientes que de pronto atacan al gobierno y luego son censurados de alguna manera. Pero la libertad de expresión es una garantía importantísima nuestra. De hecho, a veces se abusa de ella cuando publicamos cualquier tipo de cosas que a veces hieren susceptibilidades de los demás, pero digamos, son escenarios como el de las redes sociales en los cuales se diseñaron para hacer gala de este derecho, ¿no? Entonces se garantiza la libertad de expresión. Y frente al tema de los medios, pues que los medios tienen la obligación de dar información que sea veraz e imparcial. Y si yo miro que uno se equivoca, por eso ustedes miran cuando los políticos, sobre todo estos políticos demagógicos que les gusta solo gritar por un micrófono, y llegan y dicen lo que no deben, entonces luego les meten una tutela en amparo de este derecho, ¿ya? Y el que sigue, que es el derecho a la honra, y luego les toca salir a retractarse, ¿listo? Entonces, hay libertad de pensamiento, hay libertad de expresión, pero si yo me equivoco, tengo la obligación de retractarme. Lo mismo es este derecho, la honra. El derecho a la honra tiene que ver a que yo tengo una posición social y que esa posición social debe ser respetada y no debe ser lesionada por el simple hecho de que cualquier persona venga aquí a decir lo que no es. Entonces, si a mí me salen en un medio a acusarme de que, bueno, soy un delincuente o alguna cosa así, pues, y no lo soy, entonces ese medio tiene la obligación de retractarse. Y miren qué bonito. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿Se cumple este derecho fundamental nuestro? Bueno, que ya se están despidiendo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy.
mañana juiciosos para terminar estos acápites. Vamos a entrar a unos derechos fundamentales muchos más interesantes. Listo, profe, gracias. Y ya Gracias, procedemos. Porfa, les pido que si tienen alguna duda sobre el tema del trabajo, todavía que estamos revisando, me la manifiesten. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día de mañana a la misma hora que nos convoca el horario. Por favor, dejen su constancia de que están aquí para que quede constancia. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, que estén bien. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, gracias. Bueno, que tengan muy buena tarde. Aló, aló. Aló, aló, aló.